Gracias. Bueno, pues seguimos con la entrevista de Ingrid Citlali Esquivel Medina. Mi nombre es Lucía Mimiaga, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, y están en esta entrevista conmigo Raquel Sapien y mis compañeros Carlos Corrales y César Valenzuela, todos integrantes también del Comité de Participación Ciudadana. Y bueno, pues primeramente comentar también que estamos dando, digamos, seguimiento a estas entrevistas de personas que mostraron pues su interés en participar en este proceso para integrarse como representantes ciudadanos a lo que es el Comité de Obras Públicas del Congreso del Estado de Sinaloa. Y bueno, la ley de obras públicas del estado de Sinaloa nos faculta en este caso, de acuerdo con el artículo 37, en este caso al Comité de Participación Ciudadana digamos, nombrar a tres representantes ciudadanos propuestos por asociaciones civiles, organizaciones empresariales, colegios, instituciones académicas del estado de Sinaloa para integrarse en los comités de obras respectivos, en este caso del Congreso del Estado, quienes tendrán una duración de 2 años dentro del comité de obras y pues serán elegidos por el Comité de Participación Ciudadana a través de un proceso público, transparente, y donde se ponderará el reconocimiento público, honestidad, independencia, carácter ciudadano y conocimientos en la materia. Y bueno, empezamos con la entrevista. Ingrid, si puedes, por favor, presentarte y también comentar por qué el interés en participar en esta convocatoria. De acuerdo. Bueno, yo soy Ingrid Esquivel, como ya mencionaban Lucía. Soy sinaloense, soy una persona adulto joven de 34 años. Soy licenciada egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, soy licenciada en Estudios Internacionales y tengo una maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. Me he dedicado, digamos, mi vida laboral, a los temas urbanos, a los temas territoriales, a los temas de la ciudad y principalmente, pues, a las cuestiones de planeación territorial, ¿no? Es decir, cómo se hacen las ciudades, qué cuestiones se presentan y sobre todo, pues, algo curioso, pues, desde las ciencias sociales, em, cómo es que la ciudad se transforma y cómo la ciudad transforma no solamente el entorno, sino también transforma a las personas que lo habitan. En ese sentido, pues esa es como mi trayectoria principal, es donde en lo que he trabajado. Y bueno, también me ha tocado estar dentro de mi, digamos, trayectoria. También he trabajado como funcionaria pública, ¿no? En distintos niveles de gobierno. He estado en el ámbito municipal, estatal y también en el federal. Y me interesa mucho la convocatoria, más que nada porque considero que los comités de obra son unas figuras creadas, al menos para el tema urbano, de manera no tan reciente y que muchas veces son comités que se hacen de manera hechiza, o sea, son comités que se hacen con, en una parte creo que son una figura muy importante que están en la ley y considero que deben de estar. Y a la vez creo que son organismos que no se aprovechan porque se hace mucha obra pública sin una vigilancia adecuada o con una vigilancia que muchas veces pues es simulada, ¿no? Entonces sí creo que debe existir perfiles que estén interesados en los comités de obras y en las obras que se hacen y en la vigilancia de que lo que se hace pues se hace de manera adecuada. Entonces creo que esa es la principal razón. Gracias, Ingrid. Adelante, les cedo la palabra a mis compañeros a continuación para que puedan realizar preguntas. Adelante, Raquel.
Sí, gracias. Buenos días, Ingrid. Gracias por el interés en participar. Tengo una pregunta. De acuerdo a la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas de Sinaloa, el Comité de Obras tiene como objetivo principal vigilar el correcto uso de los recursos que se destinan a la ejecución de obra pública y los servicios relacionados con las mismas. Y esto Mm, implica, pues, una vigilancia de todo el proceso de la ejecución de ujú, obra pública, desde la planeación, presupuestación, programación, supervisión, evaluación, licitación, contratación, ejecución y finiquito, además de la puesta en operación. ¿De qué manera su perfil, su conocimiento y su experiencia podría abonar al cumplimiento de este objetivo prioritario del Comité de Obras? ¿Lo contesto ahora o una vez que...? Ok. Sí, sí, por favor. Eh, pues como ya decía, pues he trabajado en la función pública, en la administración pública, y creo que lo que yo aporto es como también el entendimiento de estos procesos, ¿no? O sea, es decir, eh, muchas veces, digamos, como se entienden ciertos procesos como de manera muy cuadrada, porque se cree que se hacen los procesos como de una forma tal como se hacen como se plasman en la ley, y no necesariamente. Entonces, creo que eso de entrada esa comprensión de esa cuestión, creo que eso puede ser algo que yo aporte. La otra cuestión es también que no sé si es algo como en mi experiencia o más bien como en mi personalidad. Creo que el tema de que soy eh, muy estructurada, vamos a decir, en algunos aspectos, creo que eso pudiera aportar porque mi principal forma de vigilar algo así sería graficarlo, ¿no? O sea, tener algo establecido y estarlo como vigilando. Y una tercera cosa que yo creo que pudiera innovarse en esa vigilancia es como tener ciertos elementos de prueba digamos, que constaten cada uno de los procesos, pero que además que esos elementos que se constaten, que se revisen de manera coordinada, ¿no? O sea, tanto el comité de obras en colaboración pues con la autoridad implicada, ¿no? Es decir, a ver, este documento, este es el que vamos a utilizar, este es el que se comprueba, de tal manera que no se pueda decir de que, ah, no, es que esa no fue la licitación que quedó al final, eso no fue lo que, no, porque muchas veces pasa que se sustenta de esa manera o se argumenta de esa manera por parte de la autoridad, y en ese sentido, pues cuando se hace una crítica o se hace un cuestionamiento desde los medios o desde sociedad civil, se tiende a desestimar las pruebas que se brindan. Entonces yo creo que eso pudiera ser un mecanismo para, no solo para transparentar lo que se está haciendo, sino también para dejar evidencia, ¿no? Dejar rastro de lo que se está vigilando también. Muy bien, de mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Raquel Ingrid. Adelante, Carlos. Sí, Ingrid, en el caso de quedar seleccionada, ¿cuál sería tu proceder si durante el proceso de licitación o de asignación tú detectaras alguna irregularidad en este? Gracias. Bueno, yo creo que lo principal es primero como comunicarlo, este, y evidentemente seguir los procesos que determina la ley, ¿no? O sea, si la ley determina que se debe de poner una sanción, pues sería proceder a la sanción. Si se determina que hay un periodo para detener, por ejemplo, la obra, también se tiene que hacer eso. O sea, en ese sentido, pues sí sería estrictamente como los mecanismos que determina la ley y los reglamentos de las leyes. En ese caso también sería ver, ¿no? O sea, creo que lo primero es ver que sí exista un procedimiento para esos casos, ¿no? Porque muchas veces si solamente se determina la sanción
y no está publicado el reglamento de la ley que determina cómo se procede, pues eso también tendría que verse antes de llevar a cabo el tema este. Ujú. Excelente, Ingrid. Gracias. Gracias, Carlos. Adelante, César. Eh, Ingrid, en el comentario inicial escuché de que ha tenido una experiencia en diferentes niveles de gobierno, si mal no entendí, federal, estatal y municipal. ¿Podría describir brevemente en qué áreas y en esa medida el conocimiento, experiencia que pudo desarrollar ahí, de qué manera lo podría aplicar en el caso de verse favorecida? Esto desde luego Ujú. sería algo breve, ¿no? Sí, claro. Digamos que mi experiencia yo la puedo resumir en el ámbito de la planeación. He estado más implicada en la planeación territorial que en la ejecución de obra pública, eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, creo que mi experiencia, lo que aporto en este contexto es que la obra pública, pues precisamente muchas veces no sale, no surge de una planeación, surge a veces sí, se encuentran algunas obras en los planes, pero muchas veces no, muchas veces son ocurrencias o son compromisos de campaña o son cuestiones así. Entonces creo que eso de entrada para mí es un elemento que siempre voy a tener presente, ¿no? El cómo, si se va a ejecutar una obra, bueno, ¿dónde está el sustento de esta obra? El sustento normativo, el sustento, digo normativo, pero me estoy refiriendo a la normatividad en materia de planeación territorial, ya sea urbana o ecológica, ¿no? Eso creo que de entrada sí es algo importante porque aunque existe, contrario a lo que se cree, mucha planeación en Sinaloa, o sea, existen muchos instrumentos de planeación, pero digamos que estos instrumentos son una herramienta ciudadana o son una herramienta que, que la ciudadanía pudiera retomar para decidir qué se hace y qué no hace con sus entornos. Y en ese sentido es que si existen estos planes y si la obra pública se sujeta más estrictamente a estos planes, sería mucho más fácil que la ciudadanía se involucre en todos los procesos, desde que se piensa la obra hasta que se ejecuta. Entonces sí, creo que ese sería mi aporte. Gracias. Gracias, Ingrid. Bueno, ya para finalizar, yo te preguntaría, aunque ya lo has estado comentando un poco también, si observas también algunas áreas de mejora en cuanto a reformas que puedan llevarse a cabo precisamente para reformas legislativas para que se pueda también mejorar, digamos, la participación ciudadana en estos procesos de la vigilancia, ¿no? De la obra pública. Ok. La pregunta es como, ¿qué innovaciones haría en materia legislativa? Sí. Ujú. Ok. Yo creo que pues mencioné dos cuestiones, ¿no? Una es tener como reglamentos para establecer los procesos que en la ley, no solamente en la ley de obras, sino en muchas leyes no están establecidos. Tenemos una ley que es clave para el tema territorial, por ejemplo, que es la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, que no tiene publicado su reglamento, que se ha hecho, creo, en dos ocasiones borradores de su reglamento y no está publicado. Entonces, eso en primera instancia creo que sería fundamental, contar con los reglamentos de las leyes y contar con reglamentos para otras cuestiones que no están normadas. Por ejemplo, en el caso de otros estados como Jalisco, Colima, son estados que cuentan con reglamentos estatales de zonificación. Los, los, los planes o los instrumentos que tenemos en Sinaloa no tienen no tienen claro cómo van a normar ni siquiera el suelo. Entonces no tenemos una claridad sobre eso y entonces cada plan o cada instrumento que sale surge con criterios, digamos, como consuetudinarios, lo cual no está mal, pero debería estar establecido en una normativa
que permita el seguimiento de esos instrumentos, que permita a un ciudadano o a un observatorio o a una persona que quiera dar seguimiento al cumplimiento de estos instrumentos, que lo pueda hacer con cierta continuidad. Y eso es lo que permitiría contar con esos reglamentos. Otra cuestión que yo creo que se debería de reformar o de modificar, creo que es el tema bueno, ya comenté lo de los procedimientos y lo de los reglamentos, pero también pues esta cuestión de, pues el incentivo, ¿no? Incentivar a la participación, buscando eh, otros mecanismos en la ley, ¿no? Mecanismos para la vigilancia, quizás. Creo que no se tienen todavía como mecanismos, por ejemplo, tecnológicos avanzados. Yo mencionaba ahorita, me gustaría mucho que se estandarizara la información financiera sobre las obras públicas, y hay otras experiencias en el país que ya lo hacen y que además tienen un sustento para eso, para esas actividades en sus normativas, ¿no? Por mencionar un caso muy emblemático, muy, digamos, muy avanzado, es el de la Ciudad de México, que cuenta con un portal para, para publicar lo que se hace en cuanto a obra pública. En Sinaloa también tenemos uno, pero lamentablemente no es un portal que digamos que esté abierto a todo el público, no se tiene la información accesible. Creo que eso en particular se tendría que establecer de manera clara, incluso con sanciones en la ley, para que se obligue a la autoridad a publicar la información y que exista sanciones en caso de que no existan. Digo, ahora que ya no contamos con que se tienen los retrocesos que se tuvo al desaparecer los institutos de transparencia, creo que esa pudiera ser una medida para poder seguir al pendiente de lo que se hace y asegurarnos de que sea información que sea pública, ¿no? Que no hagan lo que muchas veces hacen de cargar archivos con digamos, con frases como no se cuenta con la información cuando realmente sí se cuenta y se publica así, ¿no? Entonces creo que eso pudiera ser una reforma que habría que hacer. Bueno, pues muchas gracias, Ingrid, y muy buen día. Y pues gracias a mis compañeras y mis compañeros. Vamos a dar por terminada aquí la entrevista y pues ya en caso de resultar elegida por el CPC, se te estaría notificando a través del órgano interno de control del Congreso del Estado. De acuerdo, muchas gracias. 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 Hasta luego.